de hoy. Sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues si nos autoriza, Elenita, presidenta, a que les informemos el programa que tenemos previsto, después de su amable intervención y de sus lindas palabras alentadoras, yo haría una explicación respecto de lo que es el secretariado técnico y pondremos énfasis en dos temas dentro del secretariado, uno que es la integración del foro de ayuntamientos, que se instalará el próximo miércoles 20, y luego la instalación del Parlamento Abierto, que será instalado el 27 de enero. Y le pediremos a Rubén Islas que les dé una explicación al respecto, y después nos gustaría que si se incorpora más adelante Carlos Alberto, y si no le pediríamos a Palmira. Ya estamos por aquí. Que ya está por aquí, ya está aquí Carlos. Le pediremos entonces más adelante a Carlos Alberto Pérez Cuevas, que es el subcoordinador de análisis constitucional, que nos haga favor de conducir una parte del diálogo con el Cabildo. Y tendríamos finalmente la clausura, si nos autoriza la presidenta, para que la haga la maestra Palmira Tapia. Si les parece a ustedes, entonces, tenemos unas láminas, unas diapositivas, que le pido a Braulio, que es quien se encarga de toda esta parte de comunicación digital, que nos ponga estas láminas para poder explicarles brevemente, láminas que desde luego las tendrán a su disposición. Entonces, estas láminas van a explicar rápidamente lo que es el secretariado. Así es de que vamos pasándolas, por favor, Braulio. Entonces, el objeto, como todos ustedes tal vez ya lo tienen registrado, es analizar y estudiar la reforma constitucional y el marco legal del Estado de México. Me voy a detener un poquito aquí porque es un momento histórico que, gracias a la iniciativa del senador Higinio Martínez, la legislatura recogió esta iniciativa para hacer una revisión integral de nuestra Constitución y actualizarla. Las condiciones hoy día de la pandemia, pues nos están mostrando muchas disposiciones que no existen, ni siquiera están contempladas. El tema, por ejemplo, de la política de salud pública, que en el pasado, pues, consideraba de una manera esporádica el hecho de tener posibilidad de pues, fenómenos naturales o otros no tan naturales como es el que estamos padeciendo ahora, y que tendría que tener algunas prevenciones en nuestra Constitución y en el marco jurídico. Sobre todo porque pues, estamos, por ejemplo, yo veo a los ayuntamientos que tienen que aplicar cierres de instalaciones mercantiles, y pues en base a qué, pues a veces en base a acuerdos que realizan los cabildos, pero que quedan endebles frente al ciudadano, y ya lo vemos en las reacciones que estamos teniendo ahora en Ciudad de México. Bueno, esto es lo que, por eso digo que es una oportunidad histórica, y esta oportunidad histórica la vamos a reflejar en un proyecto de iniciativa de reforma integral de la Constitución que entregaremos a la Junta de Coordinación Política. La que sigue. Luego, la que sigue, Braulio. Bien, ahora les voy a comentar la estructura de nuestra coordinación. Dependemos de la Junta de Coordinación Política. Fue una disposición del Pleno de la Cámara de Diputados.
Y este secretariado tiene una coordinación general, la tengo a mi cargo y me pongo a sus órdenes reiteradamente. Luego tenemos un secretario técnico, Rubén Islas, que aquí nos acompaña, y que él es el secretario técnico también del Grupo Plural y del Parlamento Abierto. Y luego también del Foro de Análisis, donde es apoyado por la Subcoordinación de Vinculación, que tiene a su cargo el doctor Óscar Silva Macedo. La Subcoordinación de Análisis Constitucional a cargo del doctor Carlos Alberto Pérez Cuevas y la Subcoordinación de Análisis Institucional a cargo de la maestra Palmira Tapia. La que sigue. Buenos días. Ustedes verán en esta lámina. La oficina de la Para allá puede desaparecer. Están básicamente todas las actividades que cada una de las subcoordinaciones entregará a la Junta de Coordinación Política como parte de nuestro trabajo conjunto. Va a haber ahí todo lo que es investigación legislativa, participación social y luego también diagnósticos, porque se trata de evaluar cómo están funcionando los órganos constitucionales autónomos que hoy están bastante cuestionados, y luego el trabajo de expertos constitucionalistas. Todo esto lleva un subrayado en la parte final porque se requiere mucho de la participación social en cada una de esas líneas de trabajo. Vamos adelante. Gracias. Braulio. Verán ustedes entonces que aquí se integran grupos de expertos en cada una de las líneas de investigación permanente. Y aquí verán ustedes cómo se presentará los estudios temáticos con expertos, como es la revisión de modelos de constituciones de los estados, el diagnóstico socioeconómico del Estado de México, que dicho sea de paso, pues ya todo esto de la pandemia va a mover los supuestos en que se realizaron los planes de desarrollo municipal, el plan de desarrollo estatal y el plan nacional de desarrollo. Luego tendremos parte de esto, la evaluación del sistema de justicia, y aquí algo relevante que tiene que ver ya con los estudios temáticos como resultados concretos. Después también se desarrollarán mecanismos de participación social que estamos gestionando, como decía, el foro de ayuntamientos, el grupo plural y lo que es el parlamento abierto, donde van a participar organizaciones, expertos, académicos y ciudadanos que quieran escribir una propuesta de artículo constitucional o alguna opinión de alguna ley. La que sigue, por favor. Estos son calendario así a grandes rasgos. Estamos ahora para ir teniendo pues los indicadores de la realidad, de las circunstancias que tenemos hoy día, y a partir de marzo tendríamos la oportunidad de identificar las acciones para mejorar. Esto va a coincidir con el segundo periodo de sesiones, pero nosotros vamos a limitarnos en la parte de abril y mayo a reuniones pequeñas, por lo que implica el proceso electoral, las campañas, etc. Estamos también en la etapa de ir integrando grupos de expertos y también pues el contacto con la sociedad a través de una información permanente. El grupo plural tendrá reuniones bimestrales, ya quedó instalado, y mensualmente estamos entregando un informe de actividades a la Junta de Coordinación Política. Vamos entonces, aquí tienen ya los foros informativos distritales, en donde invitaremos específicamente
por diversos temas que interesan a la sociedad para la realización en las 20 regiones que tiene el Ejecutivo del Estado distribuidos a los municipios. Y todos los trabajos, como decía, serán muy respetuosos de la normatividad vigente. Con esto termino la explicación de estas láminas y están a su disposición para quien le interese disponer de ellas. Luego tendríamos ahora lo que le pido a Rubén Islas, que nos ayude con la explicación sobre el grupo plural, lo que es también el foro de ayuntamientos y el parlamento abierto. Por favor, Rubén, si quieres, y les pido a los demás que cerremos nuestro micrófono para no escuchar las llamadas, porque luego pueden ser muy confidenciales. Gracias, Mauricio. Antes de intervenir, quiero pedirle a Xóchitl Arzola que por favor haga la presentación de los que estamos acá y los documentos que vamos a presentar. Xóchitl, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Tengo la lista de quienes están presentes hoy en la reunión. Desde luego la licenciada Elena García, quien es la presidenta municipal constitucional del municipio de Tultitlán. Andrés Sosa Menera, quien es el síndico municipal. Sandra María Luisa Pichardo Mireles, quien es la primera regidora. Irma Lilia Navarro Sandoval, la tercera regidora. Alan Guarneros Ángeles, el cuarto regidor. María Margarita Rojas López, quien es la quinta regidora. José Gustavo Juárez Molina, el sexto regidor. Doraelia Rocha Pérez, quien es la séptima regidora. Porfirio Ramírez García, el octavo regidor. Michelle Aliet Bárcenas Guarneros, la novena regidora. Jacob Francisco Jiménez Nieto, el décimo regidor. Fabiola Ocaña Mojica, la 11ª regidora. Ismael García Chávez, el 12º regidor. Y Axel Nava Hernández, el 13º regidor. Y de parte del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México, nuestro coordinador, el maestro Mauricio Valdés, ya nos hizo favor de hacer la presentación, del maestro Rubén Islas como secretario técnico, el doctor Oscar Silva como el responsable de la subcoordinación de vinculación, la maestra Palmira Tapia como la subcoordinadora de análisis institucional y el doctor Carlos Alberto Pérez como el subcoordinador de análisis constitucional. Muchas gracias, Xóchitl. Bueno, quisiera un poco contextualizar antes el por qué y el cómo del trabajo que estamos haciendo. Bueno, estamos viviendo una etapa política en el país muy importante de transformaciones políticas y sociales a un nuevo sistema político. Y el Estado de México no podía pasar por alto esta ruta de transformación importante de la vida pública nacional. En ese contexto, el senador Higinio Martínez nos convocó para plantear una transformación de fondo de las instituciones y del marco jurídico del Estado de México. Y el punto de partida de la transformación de estas instituciones, pues es la transformación de la propia Constitución del Estado de México, que tuvo una reforma profunda, pero que esa reforma profunda del texto original de 1917 ya no se ajusta, digamos, al siglo XXI en que estamos viviendo y tampoco se ajusta a este proceso de transformación de la vida pública nacional. Entonces, el reto al que nos ha convocado la legislatura estatal, a este grupo que conformamos el secretariado, es el de llevar a cabo una reforma tan profunda de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de México, que incluso podamos plantearnos el concepto de una nueva Constitución para esta nueva transformación de la vida pública nacional. Para ello, bueno, hay que hacer todo un trabajo
tanto en el ámbito, digamos, doctrinal, teórico, pero también en el trabajo en el área política constitucional del Estado de México. Generalmente se ha planteado en textos de derecho constitucional, cuando uno aprende derecho constitucional, que las constituciones Rubén, apagaste tu micrófono. Está apagado el micrófono. A ver, ¿me escuchan ahí? ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Sí, ya te Sí, claro. Sí se escucha. Decía yo que las Adelante. constituciones, a menos de que provengan de un proceso revolucionario muy profundo, como fue la revolución de 1910 a 1917, se puede uno plantear que estas provienen, digamos, del consenso social político. En el caso actual no provenimos de una revolución armada, estamos en un ámbito de normalidad social, de normalidad institucional, y entonces lo más importante para que efectivamente el proyecto que nosotros vamos a presentar tenga el mayor de los consensos es llevar a cabo una gran consulta pública que integre a dos grandes sectores que nos parece son importantes para que se pueda conformar este nuevo documento constitucional del Estado de México. Por un lado, digamos, es la sociedad política del Estado de México, en donde están todas las instituciones públicas del Estado de México, y ahí es donde hemos puesto el marco de esto, de lo que hemos llamado el grupo plural. Y junto a esto, una de las instituciones públicas más importantes, no de solo del Estado, sino del país, pues es el municipio libre, en términos de lo que establece el artículo 115 de la Constitución. Entonces, por eso también decidimos la conformación de un foro de ayuntamientos, para que en el foro de ayuntamientos también se abra el debate de los temas fundamentales que debe contener el texto constitucional reformado o el proyecto de nueva constitución. Es decir, vamos a la consulta en el grupo plural al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los órganos autónomos del Estado de México, a las universidades públicas, participarán en el grupo plural la Universidad Nacional Autónoma de México a través de las Facultades de Estudios Superiores Acatlán y Aragón, por supuesto la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, que tiene una sede en el municipio de Lerma. Esa es la integración, digamos, del grupo plural. Y por el lado del foro de ayuntamientos, pues está el proyecto es que participen los 125 ayuntamientos del Estado de México, que participen sus cabildos en pleno, así como estamos en este momento en una comunicación directa, en una cuasi sesión de cabildo con ustedes. El objetivo es que tengamos diversas reuniones con los 125 municipios del estado, con sus cabildos, donde hay una participación plural, porque los cabildos tienen una representación pluripartidista, ¿no? Están representados diversos partidos políticos en razón de los resultados electorales de la elección del 2018, y eso nos garantiza una amplia participación política en la parte específica en los ayuntamientos. Voy a regresar en un momento al tema de los ayuntamientos porque quiero pasar a la otra parte que es también muy importante, que es la participación ya no solo de la sociedad política, sino es la participación de la sociedad civil. La participación de la sociedad civil en este proyecto de gran reforma constitucional va a estar a cargo del Parlamento abierto, una modalidad que de manera internacional se ha venido instalando en muchos congresos, en muchos parlamentos en el mundo,
y que en México ya se ha insertado con trabajos que se han realizado tanto en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Digamos que será una parte muy innovadora en el Estado de México la existencia de un parlamento abierto en el trabajo legislativo del Congreso del Estado de México a través del CETEC. La diferencia del proceso de parlamento abierto que se ha venido desarrollando tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados en nuestro país, con lo que vamos a desarrollar ahora, es que el parlamento abierto en el caso del Congreso de la Unión ha sido en el proceso de dictaminación de los proyectos o iniciativas de ley. Es decir, las comisiones legislativas invitan al Parlamento abierto e invitan a través de este proceso a diversas organizaciones de la sociedad civil e interesados que quieran participar en el proceso de dictamen de las iniciativas de ley que se presentan en el Senado o en la Cámara de Diputados. En el caso en el que estamos nosotros no va a ser así, sino es el proceso previo. Es decir, lo que estamos haciendo es abrir un proceso de parlamento abierto para la elaboración de la iniciativa de reforma constitucional que se le presentará a los diputados locales de la legislatura estatal. Lo cual genera un proceso sui generis. No se ha hecho en otra ocasión un proceso así. Es decir, que consultemos a la sociedad civil para que de ahí salga la iniciativa que avalarán finalmente los diputados ya en las discusiones que se hagan en el Congreso del Estado. De tal manera, entonces, que vamos a tener, se va a instalar ya el Parlamento abierto el próximo 27 de este mes. Tenemos ya un registro de asociaciones y de personas que quieran hacerlo en la página del CETEC, que está en internet. Tenemos una página, se llama así, CETEC Estado de México. Ahí está ya una convocatoria abierta a Parlamento abierto, en donde se están inscribiendo muchas asociaciones. Hasta el momento llevamos 80 organizaciones sociales que ya se inscribieron para participar en el proceso de Parlamento abierto, en donde vamos a tener foros regionales de discusión y de debate en diversas partes del Estado, donde los ciudadanos y las organizaciones pueden participar. De igual manera lo pueden hacer los regidores o las personas que tengan actividad política en el Estado, independientemente de que participen en el ámbito, por ejemplo, del foro municipalista, también podrían participar en el espacio del Parlamento abierto. Se van a hacer reuniones regionales y se van a llamar a mesas estatales de trabajo, mesas temáticas, para que en todo el Estado de México, quien quiera participar en alguno de los temas importantes de la reforma constitucional, así lo puedan hacer. Forma de gobierno, órganos públicos autónomos, poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, carta de derechos, es decir, toda la parte temática que incluye a un texto constitucional, innovador, moderno, transformador, que es el que se pretende realizar en el Estado de México. Regreso al tema del foro de ayuntamientos. En el caso del foro de ayuntamientos, vamos a realizar reuniones presenciales como esta que estamos haciendo con ustedes ahora. Seguramente regresaremos con el municipio de Tultitlán ya en una reunión ya más formal del foro de ayuntamientos, en donde ya haremos los planteamientos de los diversos temas constitucionales que se van a abordar en la reforma, y donde nosotros les vamos a pedir a ustedes que designen, que el Cabildo designe a los representantes de Tultitlán ante el CETEC, para que entremos con ellos en la discusión y en el trabajo formal ya de las propuestas que en el caso de Tultitlán se tengan para la reforma constitucional.
Lo mismo haremos con Tlanepantla, lo mismo haremos con Naucalpan, lo mismo haremos con Tejupilco, lo mismo haremos con Tlatlaya, lo mismo haremos con Texcoco, lo mismo haremos con Jilotepec, con Amecameca. Es decir, el objetivo es que lleguemos a los 125 municipios del Estado de México para que la voz y las propuestas de todos los municipios del Estado de México también se integren al proyecto de nueva constitución o de gran reforma constitucional. Por eso esta plática que tenemos el día de hoy es muy, muy importante. Es un preludio a la conversación ya formal que tendremos una vez que se instale el foro de ayuntamientos con ustedes, ya de un trabajo concreto en donde nosotros ya vendremos con una agenda de temas muy específicos de los temas a tratar en el nuevo texto constitucional. Bueno, creo que he sido muy amplio en la explicación que he dado, no me quiero alargar más para que haya participación de todos, y si quieren al final de las intervenciones puedo responder las preguntas que ustedes consideren pertinentes para el tema específico, tanto del CETEC como del foro de ayuntamientos. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Vamos ahora a pasar a la parte del diálogo con el Cabildo y le pido a Carlos Alberto, que lo conduzca para que nos haga favor de invitar a los integrantes del Cabildo a tener ese diálogo, si tienen ya alguna inquietud, si tienen alguna idea, alguna pregunta. Por favor, doctor Carlos. Muchas gracias, Mauricio. Muy buen día a todos. Su servidor Carlos Alberto Pérez Cuevas, responsable de la revisión y el análisis constitucional y legal. Si nos permiten, entonces, ya sea que levantando la mano aquí en reacciones para poderles dar la palabra, o bien si en el chat me escribe quién puede o quiere participar y vamos abriendo el diálogo. Inclusive como somos poquitos y levanta la mano físicamente, podemos verlo en una sola pantalla y podemos tomar la determinación. No sé si hay a quien ya quiera participar. Compañeros regidores, compañeras regidoras, síndico municipal, no sé si tuvieran alguna pregunta, duda ante esta exposición que nos está haciendo este secretariado técnico para analizar y estudiar la reforma constitucional de la Constitución que nosotros tenemos en el Estado de México. Entiendo por lo que nos platican que ha sido y va a seguir siendo un trabajo arduo y que sí es muy importante la participación de todos nosotros. No sé si tuvieran alguna pregunta. Carlos, si me permiten. Adelante, Mauricio. Miren, les voy a platicar un poco de algunas inquietudes que nos han planteado en algunos ayuntamientos. Piensan que el artículo 115 de la Constitución Federal debe tener algunos avances en términos del crecimiento urbano. Y sobre esa base hay algunas ideas respecto de lo que es el derecho a la ciudad, que hemos estado trabajando Rubén Islas y su servidor. Bueno, ese tipo de inquietudes. Hay otras de corte civil, por ejemplo, en lo que se refiere al contrato del matrimonio, que pudiera ser como en algunos países, donde se plantea el término de un contrato por 1 año, o por 2, o por 5 años, y no dejarlo abierto. Bueno, hay otras inquietudes de lo limitado que están, por ejemplo, los derechos de los ciudadanos respecto al nombramiento de los servidores públicos, porque plantean algunos que, bueno, pues ahí está el sistema electoral que permite elegir los que los partidos políticos con registro nos proponen a los ciudadanos, pero que el resto de los cargos, sobre todo, por ejemplo, en el Poder Judicial, pues no hay nada. Antes había el juez menor municipal, que era de elección popular. Bueno, como ese tipo de cuestiones se dan en estos diálogos,
que tenemos, y estoy cierto de que habrá algunas inquietudes ahora o más adelante. Pero quería un poco ponerles en el contexto de lo que hemos estado platicando con algunos. Y como les decía, el término de salud pública, ¿qué intervención van a tener los ayuntamientos en la política de salud pública derivada del artículo constitucional en donde establece un derecho a la salud que debe garantizar el Estado? Bueno, ese, y hay N cantidad de temas. Así de que les dejo por si eso les dejó ya algunas posibilidades de preguntar o de sugerir. Mira, yo tengo algunas dudas. ¿Qué va a pasar con nuestra ley orgánica municipal? Va a estar, o sea, también se va a abordar esa parte por lo que entiendo, porque es algo que nosotros a lo largo de este ayuntamiento vamos viendo de que reformas y reformas y reformas, como si esta constitución se fuera nada más como que haciendo de parches, o sea, como que todos vamos cosiendo puros parches. Y a veces se tienen ya que poner hasta, ya no existe ni la numeración, ya se empiezan a poner cuáter y cosas así medio raras, pero entiendo que también ahí se va a empezar a trabajar con lo que nosotros utilizamos muchísimo, que es la ley orgánica municipal, pero que también en la Constitución para abrir algunas, como darles más atribuciones a lo mejor a los ciudadanos, porque está como que limitado, ya se habla de referéndum, se habla de otras formas de participación ciudadana que se han venido haciendo como leyes, nada más, pero que a veces siento que no están incluidas en nuestra Constitución. ¿Qué va a pasar con todas esas leyes? Por ejemplo, se acaba de aprobar una ley de amnistía, la acaba de aprobar la legislatura del Estado de México. ¿Va a estar integrada o no va a estar integrada? ¿Cómo se van a manejar todas estas leyes, maestro Mauricio? Valdría la pena, no sé, Mauricio, si me permites, dentro del propio análisis constitucional, que es uno de los temas que corresponden, plantea un tema muy interesante, Presidenta, porque, bueno, un poquito Rubén ya lo había mencionado y creo que ese es un tema sustancial. El análisis constitucional que se pretende ahora, digámoslo así, es en un tiempo de paz, en un tiempo de tranquilidad. Comúnmente los cambios constitucionales se dan por movimientos revolucionarios o bien por agotamiento de las propias instituciones como tal. En ese contexto, aquí tenemos cierto agotamiento de las instituciones, pero lo que tenemos más bien es un mandato de revisión profunda de la propia Constitución, como muy certeramente lo expresa, pues ya hay títulos y capítulos que se entrelazan, algunos estaban establecidos originalmente para algún aspecto, ahora se han metido otros temas, de pronto nuevas normas. Entonces, una revisión constitucional da para dos aspectos que decidirán al final de cuentas los legisladores, pero una es un proyecto concreto de constitución que puede bien servir para una gran reforma constitucional, o dos, puede servir inclusive para crear una nueva constitución, como ya lo había dicho Rubén, para lo cual se tendría que convocar mediante uno de los mecanismos a un constituyente originario para crear una nueva constitución. Eso lo decidirán los parlamentarios cuando tengan ya la propuesta, pero derivado de ello, indistintamente de si es una gran reforma o si es un nuevo constituyente, una nueva constitución, forzosa y obligatoriamente tendremos que entrar también al análisis de todas las normas que derivan de la Constitución. Eso técnicamente se llama armonización legislativa o armonización legal, porque si cambiamos el contexto constitucional y los elementos una vez agotados todos los procesos, entonces muchas normas pueden dejar de tener razón o pueden dejar de ser efectivas o bien requerirán un análisis sustancial para poderlas adecuarlas al nuevo texto constitucional. Entonces, ambos aspectos son muy interesantes porque forzosamente obligan a tener una nueva constitución, a generar una nueva dinámica de leyes, una revisión profunda, y derivado de esas leyes, inclusive nuevas instituciones.
Entonces es un tema integral que se irá desahogando al final de los siguientes meses, pero que la duda que plantea es un tema muy interesante porque inclusive el Estado de México se sitúa hoy con este análisis en uno de los planteamientos a nivel mundial de un análisis en tiempo de paz y tranquilidad. Eso da otro aspecto, porque permite construir con mayor soltura, participar todas las instituciones, generar los mecanismos necesarios de participación. Ahora son tres grandes: el grupo plural con los grupos de poder en el Estado, la participación ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil mediante el Parlamento abierto y el contexto del foro de ayuntamientos. De alguna manera es un contexto transversal y eso nos permitirá tener una visión mucho más amplia, que se enriquecerá con el trabajo, como bien lo decía Mauricio, de todos los participantes, de ustedes como ayuntamiento, luego en razón de la propia figura de cada uno, presidentes, síndicos, regidores, la propia ley orgánica municipal, los propios esquemas financieros, fiscales, en fin, todos los marcos que bajo ese parámetro nos pueden dar una realidad de nueva constitución. Entonces, para concluir esta etapa sería esa reforma constitucional, esa reforma de las normas, esa reforma del Estado con nuevas instituciones y entonces prácticamente es ir pensando en un mecanismo integral que pueda poner al Estado de México a la vanguardia institucional y normativa, pero que eso nos los permita ser muy práctico, muy sustancial. Una constitución es eso, es la columna vertebral de la vida política, económica, social. Entonces creo que estamos frente a un gran reto que yo le agradezco su pregunta porque plantea muy claramente el centro de lo que tenemos que realizar. Muchas gracias. Don Andrés Sosa. Andrés Sosa levantó la mano. Buenas tardes a todas y a todos. Andrés Sosa, síndico municipal. Me parece interesante el planteamiento para una constitución con un enfoque diferente. Y de entrada me gusta porque que no solamente participe la sociedad política, sino la sociedad civil también. Esto tendrá alguna posibilidad en un futuro que ya los jueces y magistrados también, aunque es un poder independiente del legislativo, puedan ser electos también. Lo decía el maestro Rubén, y tomo en cuenta esa idea. Si los jueces de cuantía menor eran electos de manera popular, pues los jueces de primera instancia o de segunda instancia, si estamos incluyendo a la sociedad civil, pues va a ser un debate muy fuerte, porque en la sociedad civil hay gente muy capacitada, igual que en la sociedad política, y si esto se vislumbra, que haya una reforma realmente muy fuerte, casi en ningún país se da este tipo de situaciones donde la sociedad civil participa y propone que se elijan. Porque eso va a surgir en la sociedad civil, propondrá hasta dónde estamos preparados para ese tipo de propuestas y si tienen viabilidad. Muchas gracias, es cuanto. Sí, sin duda es un tema verdaderamente relevante en la propia historia del constitucionalismo mundial. Hay momentos en que incluso los poderes constitucionales que reflejan algún tribunal constitucional como tal fueron electos. Yo pienso que sería un tema a ver según las propuestas. Sin embargo, bajo la propia naturaleza del propio organismo, pues tiene un sentido particular, que es el que salvaguarda el contexto constitucional y legal. Entonces, esa naturaleza, con un contexto de elección, pues está abierto a discutirse y a analizarse. Pocos son los países que tienen realmente hoy un proceso de elección de las magistraturas, ¿no? De alguna manera siempre se ha reservado ese contexto ya en las constituciones modernas a expertos en materia del derecho constitucional como legal. Quizá a lo mejor un mecanismo de elección pueda darse como algo importante entre ese sector de expertos, ¿no? No una elección abierta a que cualquiera pueda ser juez. No me refiero a cualquiera en el contexto de general, sino a cualquiera en el contexto de no experto en el tema, ¿no? Porque si requerimos expertos constitucionales, a lo mejor habría que elegir entre constitucionalistas y de alguna manera, por representación, jueces, magistrados e inclusive los ministros de la Corte son electos, porque participa la propuesta del presidente de la República, participa el Senado con su determinación, de alguna manera por representación popular, que es lo que representan los legisladores, tendríamos jueces electos. Digo, esa es una interpretación.
Quizá elección abierta, pues es un tema que habría que esperar a ver si habría propuestas, analizarlo, y creo que sería un tema muy interesante del ver los pros y los contras, y creo que justo eso es lo relevante e importante que está aportando el Estado de México en esta revisión constitucional, porque nos va a permitir, insisto, con un tiempo de paz, de tranquilidad, analizar de fondo ese tipo de propuestas que pueden en un sentido y en otro generar cuestiones álgidas. Pero como no estamos bajo una presión revolucionaria, como no estamos bajo una presión de un cambio constitucional por choque de poderes o por factor de necesidades, entonces sí nos podemos dar el tiempo y la oportunidad de analizar ese tipo de propuestas y cualquier otra, incluso algunas que puedan parecer en un margen extremo fuera del tema constitucional. Yo solo dejo uno, por ejemplo, y no está establecido en nuestra Constitución ni federal ni locales. El alcance de las reformas constitucionales. Porque hay márgenes específicos de la Constitución que son inmodificables, que no le corresponden a los legisladores en activo, sino a un constituyente. La forma de gobierno, los elementos sustanciales como la protección de derechos humanos fundamentales, el contexto de los límites al poder. Es decir, una mayoría podría hoy cambiar la Constitución y decir: el poder legislativo ahora es el poder sobre el presidente y sobre el judicial o el ejecutivo, cualquiera. Eso sería ir en contra de la naturaleza de la Constitución. Aunque tuviera los números, aunque tuviera la posibilidad de agotar todo el proceso legislativo. Solo dejo un ejemplo: el arraigo es violatorio de derechos humanos fundamentales y está en la Constitución. Y por el hecho de estar en la Constitución no se avala, aunque en la práctica se realice. Ese sería un elemento para determinar que esa parte de arraigo en la Constitución sería inconstitucional, es decir, que va en contra de la naturaleza de la Constitución. Es como si hoy en esta reforma del Estado cambiáramos toda la Constitución y pusiéramos lo que se nos ocurriese, es decir, ya los municipios no tienen validez, el gobernador mandará sobre los municipios. Si hay mayoría, se puede lograr esa reforma. Pero en cuanto a la naturaleza de la Constitución, que salvaguarda poderes y que salvaguarda principios, sería ir en contra de la naturaleza de la Constitución. Bueno, todo este planteamiento justo es para eso, para darnos la oportunidad de que podemos analizar tanto en los extremos propuestas de un sentido u otro y con calma dilucidar qué es lo que realmente necesita el Estado. Creo que eso, insisto mucho, que lo tenemos que rescatar, porque solo ha sucedido en los tiempos modernos ahora en el Estado de México. Un poco la Ciudad de México, pero tenía otros factores. No tenía Constitución, no existían como tal los poderes. En nuestro caso tenemos Constitución y la oportunidad de hacer un cambio realmente profundo, con cierta tranquilidad, porque son pocos los meses que nos han dado, pero al final de cuentas, el contexto político determina que se puede hacer bajo ese parámetro con la participación de todos. De tal manera que, don Andrés, ese será un reto enorme y una gran oportunidad que nos podemos dar para analizar todos los pros y contras de todos los extremos posibles. Tal vez alguien quiera hacer alguna otra intervención. Si no, les voy a comentar. Mauricio, yo había levantado la mano. Perdón, adelante. Bueno, regresando a lo que planteaba Elena, es muy, muy importante. El mandato que tenemos no solamente es de hacer una reforma constitucional, sino también de hacer una reforma del marco legal e institucional del Estado de México. Por supuesto, Elena, esto nos va a llevar... Con audio. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Perdón. Sí, te escuchamos. Perfectamente. Ok, por supuesto, Presidenta, que esto nos va a llevar a reformar el conjunto de leyes que conforman las leyes de carácter constitucional estatal, y una de ellas, importantísima, es la Ley Orgánica Municipal. De hecho, habría que pensar, una vez que tengamos ya la reforma constitucional, porque va a haber un capítulo, estamos pensando tener un capítulo expreso para el tema de los municipios, del municipio del Estado de México. Pensar si es necesario seguir hablando de ley orgánica municipal o codificar
toda la materia municipal en un solo instrumento que llamemos Código Municipal del Estado de México, por ejemplo, que tenga como punto de partida este título o este capítulo de la Constitución estatal en donde se regule la vida municipal. Y eso es una cosa muy importante para el tema de los ayuntamientos. Creo que uno de los enfoques vitales que vamos a tener en el debate con ustedes, pues es centrarnos específicamente en los temas municipales que deben de estar contenidos en la Constitución y que van a repercutir después en la legislación secundaria, que estamos incluso pensando que ya no se hable de leyes orgánicas o de leyes reglamentarias de la Constitución, de los artículos de la Constitución, sino que empecemos a hablar de leyes constitucionales, de leyes que tengan una gran jerarquía, una gran fuerza y que puedan regir de manera efectiva en el Estado de México, y que nos evitemos esto que muy bien planteaste, Presidenta, de cambios constantes al sistema legal del Estado que nos llevan una incertidumbre jurídica, digamos. Hay que darle solidez a las normas constitucionales y a las normas que emergen de la propia Constitución. Y como decía Carlos también, es importante que empecemos a pensar en cláusulas pétreas o en decisiones políticas fundamentales que estén insertas en nuestro propio texto constitucional estatal, aquellas cosas que no pueden ser reformadas por un legislador ordinario, ¿no? Aquellas cosas que el constituyente determina como órdenes fundamentales para poder regir de manera permanente durante un lapso largo en la vida social y la vida política del Estado de México. Y en el tema del Poder Judicial, Andrés, estimado síndico, sí es muy importante que entremos al tema de cómo se expresa la soberanía en el Poder Judicial, ¿no? El artículo 39 y el artículo 40 de la Constitución Federal son muy claros. El artículo 39 dice que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este, y el pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho de cambiar o modificar la forma de su gobierno. El poder ejecutivo dimana de la soberanía del pueblo cuando el pueblo va y vota. El poder legislativo igual dimana de la soberanía del pueblo cuando el pueblo va y vota. Pero no encontramos este contexto en el caso del Poder Judicial. Se dice que es una transmisión de esa soberanía cuando el Poder Legislativo, por ejemplo, designa a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero creo que sí es importante entrarle a la discusión de cómo se expresa la soberanía popular en el caso de la determinación de nombramiento de magistrados y de jueces. Probablemente no lleguemos al caso de la elección directa, por ejemplo, pero podríamos pensar en sistemas de elección indirecta para la designación de jueces y magistrados, en donde efectivamente los ciudadanos estén participando en el proceso de designación de quienes integran el Poder Judicial. Bueno, estos temas son temas que se van a discutir en este proceso de reforma constitucional en el que estamos inmersos todos, y que queremos que ustedes hagan este tipo de participaciones y con ponencias y con puntos de vista sobre el Poder Judicial, sobre el Poder Ejecutivo, sobre el Poder Legislativo y sobre los temas municipales. Gracias. Muy bien. Tal vez para no quitarles demasiado tiempo, Carlos, si hubiera alguna última intervención. Sí, adelante. No sé si hubiese alguna más. Adelante, Fabiola Ocaña. Gracias, muy buenos días a todos y todas. Perdón, tardes. Mi nombre es Fabiola Ocaña, soy la 11ª regidora de aquí del municipio de Tultitlán. Pues aquí el tema es importante, es fundamental. Sabemos que la sociedad no es un ente estático, es un ente cambiante, y para ello necesitamos adecuarnos a las circunstancias cada vez que vamos avanzando. Y claro ejemplo es la pandemia. Por mucho tiempo no habíamos vivido algo así y tenemos que ajustarnos y obviamente reformar y adecuarnos, actualizarnos, sobre todo a las leyes. Tenemos que tener el fundamento legal en nuestras actuaciones y más como representantes populares que somos. Yo nada más ahí quisiera comentar si es
viable, más bien la preocupación, en este caso, de tener el derecho en el Estado de México de un matrimonio igualitario, considerado que todos los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley, tendríamos que tener ese mismo derecho de poder tener este matrimonio igualitario. Para mí es algo importante y fundamental, al igual de, ¿por qué? Porque se considera como el matrimonio entre un hombre y una mujer, al igual que el concubinato también se considera que debe existir, así lo tengo, así lo recuerdo, tiene que ser hombre y mujer y tiene que desvalidar más de un año o tener un hijo en común. Entonces, bueno, eso es algo que en el momento me surge la duda, me surge la propuesta, y pues sí me hubiera gustado un poquito más de tiempo que nos pudieran haber proporcionado cómo iba a ser esta dinámica para poder haber analizado, porque estamos hablando de una constitución, no estamos hablando de un artículo, no estamos hablando de una fracción, estamos hablando de propuestas de reforma de una constitución, y para ello debemos prepararnos, debemos, independientemente de lo que conozcamos de la propia constitución. Entonces, ahí sí, lo pido una disculpa por no estar preparada en este tema tan importante, y qué bueno que vamos a tener estos foros de participación de los ayuntamientos. Agradezco esa oportunidad, agradezco también que se dé esa participación a la sociedad civil. A veces olvidamos, a veces las reformas, a veces las leyes, a veces las propuestas que se llevan a cabo va desde arriba hacia abajo. Desafortunadamente no consideramos o no habíamos considerado las y los ciudadanos, cuáles son nuestras necesidades. A veces los sectores minoritarios son olvidados. ¿Por qué? Porque nos vamos enfocados a la mayoría. Creo que es fundamental este ejercicio que nos dan la oportunidad de participar en todo el Estado de México. Agradezco mucho que me hayan dado el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Fabiola. Sin duda, todos los temas, desde todas las visiones, desde todos los sectores, desde todas las necesidades, se tienen que escuchar, debatir, porque se trata de una reforma constitucional, como bien lo dices. Se trata de un análisis integral de nuevas formas sociales, políticas, económicas, de visiones en general, en las cuales vamos a encontrar todos los espectros habidos en una sociedad plural. Entonces, el primer planteamiento es sí, todos los temas van a discutirse, para eso se ha abierto, y dada la dinámica como se ha planteado tanto en Grupo Plural, que son órganos de poder, como ayuntamientos, como Parlamento Abierto, pues encontramos todos los sectores de la sociedad y todos los sectores políticos representados. De tal manera que todas esas discusiones van seguramente a surgir en las propias mesas, se llegarán a debates y seguramente encontrarán en algún momento algunos consensos o acuerdos, en todos los sentidos, unos sí, otros no, pero es un tema que se discutirá y se analizará. Quizá el día de hoy yo diría que no debiese haber tanta preocupación porque hay una reunión informativa, un encuentro de diálogo, de intercambio, más bien en el proceso de la apertura de las mesas, tanto ciudadanas como de ayuntamientos, como del propio Grupo Plural, pienso que es ahí donde puede llevarse ya con mayor profundidad la discusión, la propuesta y el análisis, de tal manera que hay tiempo. Apenas estamos instalando, se instaló el Grupo Plural, viene el 20 en la instalación de ayuntamientos, si no mal recuerdo, y el 27 ya formalmente el Parlamento Ciudadano. Entonces, de tal manera que en los siguientes meses, en una primera etapa tenemos de aquí a junio, y sobre lo que suceda de aquí a junio, pues esto puede alargarse en el debate, en la argumentación, tendrá que haber una propuesta, pero todavía la propuesta puede ser debatible y todavía puede ser inclusive adicionable. Adelante, Mauricio. Gracias, Carlos. El 10º regidor creo que levantó la mano. Claro que sí, muy buenos días, buenas tardes a todos. Agradezco la participación que me dan y también reconozco el trabajo y el esfuerzo que realizan, porque estos foros es sumamente importante para nosotros como servidores públicos, pero también para los ciudadanos. Y yo quisiera ahí comentar con respecto a la autonomía que tienen los municipios, ¿no? El 115 constitucional establece una autonomía. Sin embargo, estamos en algunos rubros supeditados a lo que el gobierno del estado, también el mismo 115 establece que cada municipio, su integración, pero también, a lo mejor es cuestión de interpretación, ¿no? Pero también dice que los ayuntamientos no habrán de tener intermedio de nadie.
Entonces es una situación complicada porque muchas veces uno quisiera hacer políticas que se condicionen a su municipio y tiene uno que está superditado a lo que el gobierno o la Cámara de Legisladores aprueben. Entonces es interpretativo, es muy complejo, lo sé de antemano, por eso quienes nos representan o quienes están atrás de quienes nos representan, pues son personas que conocen ampliamente el término constitucional. Y más allá del constitucional también tenemos ahí leyes internacionales o acuerdos internacionales que prevalecen y que tienen que caminar en armonía con la Constitución, ¿no? Pero de cierto modo creo que sí es un poco complicado si me aboco nada más en ese tema. Digo, la verdad es que, lo decía la maestra Fabiola, ¿no? Hablar de la Constitución es hablar de un todo, ¿no? Entonces sí me surge esa duda ahí en un momento dado, las facultades de un ayuntamiento y hasta dónde llegan a su autonomía. Agradezco la atención. Sí, muchísimas gracias, regidor. Sin duda este es uno de los marcos más acotados, porque de alguna manera el 115 constitucional establece los márgenes inmodificables, pero en la operación formal del ayuntamiento, del propio municipio como territorio, del propio cabildo como sesión deliberante, eso está establecido a una posibilidad de hacer planteamientos y discutirlo, es decir, como ese tema que perfectamente considera y toca, que además en lo particular como constitucionalista coincido, que es que entre el municipio y el Estado no debe haber autoridades intermedias, y la verdad es que todas las autoridades están intermedias, todas se meten en el municipio, las propias normas, algunas no permiten esa realidad de vida municipal como un poder autónomo. Pues yo creo que es un buen momento para poderlo discutir y analizar. Yo pienso, también habiendo sido regidor hace tiempo, que la autonomía municipal tiene que ser real y verdadera. Y yo creo que ahora es un buen planteamiento. Mauricio fue alcalde, también tiene muchas experiencias en eso. Yo creo que hay muchos elementos en la discusión constitucional, sin salirse del marco del 115, que sí podemos reservar en el Estado a darle una plena autonomía y vida como poder a los municipios, a los ayuntamientos. Y yo creo que eso es un tema muy interesante a discutir y a darnos la posibilidad de plantear cosas que puedan parecer incluso hasta rompimientos constitucionales, que no lo son, sino que realmente serán darle el poder que tiene el poder municipal, de a de veras, porque como poder tiene autonomías que no se han aplicado o que las normas no le han permitido que se apliquen y que de alguna manera su propio organismo deliberante en el propio ayuntamiento, en el propio gobierno municipal y en el propio cabildo, podría hacerlo sin necesidad de algunos aspectos estatales, ¿no? Entonces yo creo que esa es una gran oportunidad y un enorme reto. Ahí ustedes ahora que ejercen esa función, pues son los expertos. Entonces pueden plantear muchas de las cosas que junto con otros municipios, ayuntamientos, serán la base de un nuevo constitucionalismo municipal y que yo creo, lo había planteado Mauricio en algún otro momento, también Rubén, Palmira, Óscar en las discusiones del propio secretariado, que lo que estamos haciendo en el caso del Estado de México puede impactar a otras constituciones estatales e inclusive a una nueva modificación o integración o armonización de la Constitución Federal. Entonces el reto es del tamaño que lo queramos hacer, es enorme. Y yo creo que todo eso puede dar pauta para situar al Estado de México que política, social y constitucionalmente siempre ha estado a la vanguardia. Entonces yo creo que hoy tenemos otra oportunidad de hacerlo. Muchas gracias, Carlos, y gracias al regidor. Pues miren, son algunas partes de un diálogo que es muy enriquecedor y solo les dejo una parte que no tocamos hoy, pero que tiene que ver con los principios constitucionales. Recordemos que lo que queremos es una constitución para controlar al gobierno, no para controlar a los ciudadanos. Es al revés. Es el instrumento de los ciudadanos para controlar al gobierno. Tenemos un problema, por ejemplo, de transporte básicamente en todo el estado y en el país, pero puede haber un principio constitucional que regule las concesiones de los servicios que otorga el Estado. Y esas concesiones tienen que servir, y ese debe ser el principio, para beneficio de las mayorías y no de las minorías
que detentan esas concesiones. Bueno, dejé ahí un ejemplo de principio constitucional que no existe hoy día, pero que son de los que estamos recibiendo de diversos grupos y de expertos que debemos incorporar. La oportunidad es enriquecedora, de veras. Es una oportunidad histórica. Yo en lo personal agradezco que podamos compartirlo con ustedes y que no la dejemos ir. No nos arrepintamos el día de mañana. Así es de que, Presidenta, muchas gracias. Síndico, regidores, muchas gracias. A nuestros compañeros de la coordinación del secretariado, muchas gracias. Y le pediría a Palmira, si no tiene ustedes inconveniente, en que nos diga unas palabras para cerrar nuestra reunión, nuestro diálogo. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Bueno, soy Palmira Tapia Palacios, estoy a sus órdenes como integrante de este secretariado técnico que, bueno, mis colegas ya han tenido oportunidad de explicar a grandes rasgos lo que pretendemos hacer en los siguientes meses. Se trata pues de un proyecto muy ambicioso, creo que a todos nos ha quedado claro que se ha abierto una ventana de oportunidad única, que queremos hacerlo pues lo más abierta e incluyente posible, no solamente con las voces de los representantes populares, sino también de la sociedad y desde luego de los municipios. A mí en lo personal me da mucho gusto que de nuestras primeras reuniones con municipios sea justamente con Tultitlán. Yo le tengo mucho cariño al municipio, pues ahí vive mi familia, yo viví niñez y adolescencia en Tultitlán, entonces pues desde luego que me da mucho gusto que volteemos a ver los municipios de ese lado del Estado de México. Y bueno, a nombre de todo el secretariado, de Óscar, Carlos Alberto, de Rubén y desde luego de Mauricio, el coordinador general, quiero agradecerles pues prácticamente a todo el cabildo. Me da mucho gusto que pues hayamos tenido este espacio para escuchar desde ya algunas inquietudes y pues en especial a la presidenta municipal, Elena García. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Y bueno, finalmente solamente decirles que todos tenemos ideas, todos tenemos propuestas de cómo mejorar al Estado de México y pues esta es una oportunidad única. Como ya lo han comentado, no solamente se trata de una revisión a la Constitución, una revisión integral, sino también al marco legal. De repente los medios, cuando el legislador aprobó este secretariado, solo se detienen en el tema de la revisión de la Constitución, pero lo cierto es que el objeto o el objetivo de nuestros trabajos pues va más allá, que es la revisión de todo el marco legal del Estado de México. Y ahí creo que van a darse pues planteamientos muy interesantes, justamente a nivel legal, qué es lo que tenemos en el Estado de México y a nivel de instituciones que podemos mejorar. Entonces, vamos a abrir estos espacios y creo que esta reunión, Mauricio, pues ha cumplido el primer objetivo, es un primer punto de contacto y como ya lo comentaron mis compañeros, pues justamente su propósito era informar qué es este secretariado. Lo que sigue es ya trabajar en los contenidos y pues estaremos a sus órdenes. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Óscar, también por el contacto. Que tengan muy buen día y nos retiramos. Hasta pronto. Gracias a todos. Bonito.